Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos y amigas. Este es su programa Master Plus, en su sección gustada, por cierto, de los cuadros de Polín, Gansito Blanco, sobre todos ustedes. Y el día de hoy, amigos y amigas, voy a tratar un tema que parece que está de moda debido a la situación que estamos viviendo ahorita en México con respecto al regreso a clases en el próximo ciclo escolar. Y como ha habido mucha polémica referente de qué va a ser los medios masivos de comunicación, o como decía el gran maestro Tomás Mojarro, los medios de condicionamiento social, y que será tanto la radio y principalmente la televisión comercial la encargada de apoyar a la Secretaría de Educación Pública en difundir las clases a distancia. Para poder entender esto, porque se ha desatado una gran polémica en las redes sociales, ya sea en Twitter, en Facebook, en todas, sobre la televisión, precisamente el día de hoy voy a comentarles a todos ustedes la historia de la televisión en México. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la historia de la televisión en México? Desde ya podemos decir ya más de 70 años que la televisión en México se ha proyectado. Aunque para esto vamos a hacer rápidamente una reseña histórica del origen de la televisión como tal. En realidad la televisión, amigos y amigas, es un medio, un invento, pues relativamente nuevo. Y para esto nos vamos a abocar al año de 1923. Sí, podemos decir que la televisión tiene 100 años de haberse inventado, y esto ocurrió en Gran Bretaña, siendo el inventor oficial, por llamarlo así, un escocés llamado John Bright, creo que era J. Bright, Bright se llamaba, el cual, utilizando algunos espejos, algunos aparatitos, logró captar la imagen de un muñequito, que fue su primer invento, y después captó a un niño, creo que botones de hoteles, y de ahí nació este invento que tenemos precisamente la idea de este tema, amigos y amigas, es qué tan cierto si la televisión en general es un buen medio, es la caja idiota, la que ha condicionado a las gentes en los últimos 60, 70 años. Y claro, al final del programa, cuando termine mi intervención, voy a dar mi punto de vista, si estoy a favor o estoy en contra. Simplemente daré mi función. Bueno, eso sería el caso, en general, del invento que hubo, repito, fue en Gran Bretaña. Posteriormente se utilizó un poco de televisión, sobre todo para captar submarinos nazis, unos pequeños inventos que se hicieron, y ya en los años 40 se llegó a los Estados Unidos. En 1910, más o menos, que en los Estados Unidos empezaron a utilizar los primeros aparatos a finales de los años 40. Y nos vamos concretamente a México. Porque hay una cosa muy importante. México tiene el honor, desafortunadamente, no lo puede dar con mucho orgullo, de tener al único mexicano inventor de algo, que fue el ingeniero Guillermo González Camarena. El ingeniero González Camarena fue el inventor de la televisión a colores. Pero repito, no es un honor mucho para nosotros en México, porque en aquella época, debido a que México no puede patentizar nada, gracias al Tratado de Bucareli, gracias a Álvaro Obregón, desgraciado, bueno, tuvo que patentarnos en los Estados Unidos. Pero vamos a concentrar, amigos y amigas, a la historia de la televisión mexicana a partir de cuando nace, de cuando aparece como un espectáculo, un invento, pues sí, maravilloso, pero que ha tenido sus primeros moles, y sobre todo aquí en México. Bueno, para ser exactos, las primeras pruebas que se hicieron de televisión en México fue en el año de 1948. De hecho, el gran maestro de la escritura, don José Emilio Pacheco, en su libro, un libro que te lo recomiendo, que se llama El principio del placer, nos habla de cómo empezaba a asomarse
en los aparatos que estaban ahí en el centro con la televisión. Pero oficialmente, y aquí siempre voy a manejar una broma que les he hecho a mis alumnos, la cual siempre les pregunto a todos mis alumnos la siguiente pregunta. Les digo, ¿cuál es el primer programa de televisión que hubo en México? ¿Y saben qué me contestan? En Familia con Chabelo. No. El primer programa que hubo en México, ya transmitido como tal, fue el 1 de septiembre de 1950. Las instalaciones de la televisión, podemos decir, que iniciaba, se encontraban en el piso 14 del edificio antiguo de la Lotería Nacional, en el centro histórico. Y ese primer programa, mis queridos amigos y amigas, aunque ya existía el personaje de Chabelo, pero no, fue el cuarto informe de gobierno de Miguel Alemán Valdés. Con eso se estrenaría nuestra televisión mexicana, con ese informe de gobierno. Y efectivamente el primer canal que aparece en México es el canal 4. Pero aquí hay algo muy importante, amigos, porque muchas veces los confundimos con referencia a los empresarios que son porque dicen, son los dueños de la televisión. No. Los que son actualmente empresarios, los que acaban de firmar con el gobierno actual sobre las clases, se les conoce como concesionarios. ¿Qué quiere decir esto? Estos señores con sus empresas van a recibir, van a tener una concesión que le va a dar, en este caso el Estado, a una señal de televisión, ya que por ley y de acuerdo a la Constitución, todas las señales electrónicas, ya sea estaciones de radio, señales, canales de televisión e incluso también las bandas anchas de internet, son propiedad de la nación, ¿sí? O sea, de todos nosotros. Y estos señores lo que se van a encargar es, se les va a dar un periodo, unos años, 10, 30 años, el tiempo que negocien con el gobierno, y posteriormente el gobierno, en este caso, el presidente de la República, será el encargado de renovarlas o de quitárselo. Es el único que puede hacerlo, el presidente de la República, el poder ejecutivo en este caso. Bueno, entonces como ustedes pueden observar, amigos, el canal 4, cuyo primer concesionario fue el señor Rómulo O'Farrill, fue el primero que hizo este primer programa. ¿Y saben cuál fue el segundo? Ni se lo imaginan. Fue un partido de béisbol. Un partido de béisbol entre los equipos que en aquel tiempo eran los equipos de la capital. Bueno, eran los Rojos del México contra los Azules del Veracruz, que actualmente unos son los Diablos Rojos del México y los otros son los Tigres, pero ahora son de Quintana Roo. Bueno, allá de Cancún, para ser exactos. Y pues ya empezamos, prácticamente inicia esta televisión mexicana con estos primeros pioneros, por llamarlo así, hasta que para el año de 1951-52 surge otro canal, o más bien otro concesionario que recibe otra concesión de una señal de televisión, y es el Canal 2, cuyo concesionario es un personaje, bueno, el personaje no tanto, sino la familia, que se llama Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y precisamente empieza aquí la primera competencia que había por el, bueno, todavía no se puede hablar de rating en aquella época, sino que los dos canales empiezan a tener una cierta rivalidad. El Canal 4 hace cosas así en vivo, por ejemplo, los noticieros, el noticiero más famoso fue llamado el noticiero General Motors, que ahí estaba, por ejemplo, Jacobo Zabludowski, Pedro Ferriz, lo que llaman leer noticias, leer noticias. ¿Qué pasaba esto? No sé, en aquel tiempo pues, estaba la guerra de Corea, estaba, no sé, lo de la Alemania, el surgimiento de las dos Alemanias, historias de ese tipo en aquella época. Y el Canal 2, fíjense lo que son las cosas, trató de alguna manera, en este caso el empresario Emilio Azcárraga, tratar de que los programas de radio, porque él era concesionario de la XCW, que en ese tiempo era la estación más importante del país, por eso le decían, y es su eslogan, la voz de la América Latina desde México, pues tuvo la idea, por lo menos, de que muchos programas de radio fueran a la televisión.
y en la mayoría de los casos, amigos y amigas, fueron un fracaso. Un ejemplo, un programa que, eso me lo contaba mi padre, que era El Panzón Panseco. Un programa de que, según cuentan las crónicas, en los años en que era en su apogeo, también lo maneja nuestro querido, en las batallas del desierto, nuestro querido maestro José Emilio Pacheco, que toda la gente escuchaba en alrededor de los mueblesotes que eran las radios, las aventuras de El Panzón Panseco y su cuadro de actores, que en la radio fue todo un fenómeno social, fenómeno importante, mas sin embargo en la televisión pues simplemente fracasó. Y así podemos ver otro caso que fue la banda de Huipanguillo, también que duró, imagínense ustedes, 20 años en la radio, pero al hacer el intento en la televisión, pues fracasa. ¿Qué fue lo único? Y aquí es donde vamos a empezar a ver algunas cosas que se empezaron a hacer en la televisión mexicana en estos primeros tiempos, podemos decir, si lo hablamos en términos palabras de cuaternarios, ¿no? Bueno, me imagino para todos aquellos millennials que andan por aquí escuchándome, y algunos maestros también, pues estamos hablando de que lo único que se puede adaptar bien de la radio a la televisión, de acuerdo a lo que manejaba el señor Azcárraga Vidaurreta, fue las radionovelas. Resulta que el señor Azcárraga Vidaurreta se encontraba en Cuba y ahí escuchó una radionovela que fue muy famosa, que, bueno, si hoy la vemos en la época actual, mejor me reservo los comentarios. Se llama El Derecho de Nacer. Después él implantó ordenó que se hicieran esos tipos de radionovelas, las cuales fueron verdaderos éxitos en la radio, y casualmente, aunque años después las telenovelas llegaron a ocupar el espacio, actualmente están en decadencia, parece mentira. Pero ¿qué daba también estos canales? Pues había, por ejemplo, uno de los casos más increíbles fue las obras de teatro. Existían los teleteatros, es decir, obras de teatro clásicos del teatro mexicano, del teatro, el teatro universal, que eran plasmados en programas de televisión, que fueron los que hizo ese gran Mr. Teatros y el señor Manolo Fábregas. Bueno, nos vamos para el año de 1954 y surge el Canal 5, cuyas siglas, por cierto, son XHGC, GC en memoria de este gran hombre que hizo la televisión a color, que fue, repito, el ingeniero González Camarena, pero repito, gracias a nuestro queridísimo Tratado de Bucareli, pues no pudo patentarlo aquí en México. Sin embargo, estos tres canales en principio estaban separados. Incluso hubo los primeros intentos allá, de donde hubo bastante gente, y fue, por ejemplo, en las luchas, ¿sí? El Canal 4 transmitía las luchas en la Arena Coliseo, y el Canal 2 hizo lo que se conoce como las luchas de Televicentro. Y por cierto, en el año de 1956 se fusionan precisamente los canales 2, 4 y 5 para formar una empresa que se llamaría Telesistema Mexicano. Esta es una empresa que el principal accionista, porque hay una cosa muy importante, amigos. Esta empresa no es de un solo dueño, no. Son varios accionistas de estas empresas, y el principal accionista o presidente del consejo de administración de esta empresa es el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿sí? Entonces este señor logra la fusión de los tres canales, 2, 4 y 5, para formar Telesistema Mexicano. Esto sería a partir de los años 50, y aquí hay algo muy importante. Mucha gente, repito, empezó a manejarse la televisión. A partir de estos años y hasta los años 60, la televisión mexicana era homogénea, es decir, más bien era equilibrada, ¿sí? Podía uno ver durante aquellas épocas programas de entretenimiento, programas así, no sé, las telenovelas que empezó. La primera telenovela en México fue en 1958, se llamó Senda Prohibida. Y por ahí, como repito, antes estaba su antecedente, fueron los teleteatros que comentaba hace rato de Manolo Fábregas. Pero aquí fue algo muy curioso, que es poco conocido. Muchos se van por la historia de televisión. Qué bola que es para tarados y no sé qué. Sí. Que es una caja idiota. Sí. Pero si uno ve, revisa, analiza la historia de la televisión en esta época, podemos decir que existía un equilibrio entre el entretenimiento
y entre una televisión cultural, aunque era en menor medida. Porque imagínense ustedes, en estos años había programas, por ejemplo, uno que fue buenísimo a finales de los 50, que se llamó Charlas Mexicanas. ¿Quién lo encabezaba y lo producía? Ni más ni menos, o más bien que lo conducía el gran maestro, el primer secretario de Educación Pública, y el mejor que hemos tenido, José Vasconcelos, ¿sí? Y entonces vean ustedes cómo podíamos ver, por una parte, pues no sé, más adelante ver algunos programas cómicos, de variedades, de música, de bailables, ver por ejemplo aquí, y más adelante en los años 60, otros fenómenos que de alguna manera modificaron la conducta de la sociedad mexicana. Nos pasamos a 1959 y surge el Canal 11, que es propiedad o cuyo concesionario es el Instituto Politécnico Nacional. ¿Saben cuál fue su primer programa? El 11. Un programa de terror, sí. O sea, una clase de matemáticas. ¿Sí o no? El que lo quiera negar me puede mandar un mensaje a mi Face o a mi canal de Polín. El que lo quiera negar me lo niega, ¿eh? Y efectivamente, el Canal 11, que es el canal del Instituto Politécnico Nacional, es el primer canal cultural, me atrevo a decirlo, que fue de los primeros que hubo en América Latina y que ha tenido reconocimientos importantes. Lo que pasa en esta época, amigos, ya entrando en materia, cómo la televisión empieza a modificar muchas conductas, sobre todo porque posee un invento novedoso y, como decía José Emilio Pacheco, el libro que les comentaba, El principio del placer, era como tener un cine en casa. Y muchas veces hubo programas que fueron fenómenos sociales también, así como lo fue el Panzón Panseco en la radio. En la televisión hubo uno. No me tocó verlo a mí, desafortunadamente. Yo todavía ni nacía. O ya estaba yo en día, ya estaba por llegar a este Valle de Lágrimas. Bueno, el programa uno de los programas de mayor rating y de muchas funciones se llamó el Teatro Fantástico, el cual fue protagonizado por un actor, un personaje llamado Cachirulo. Iba a decir Cachiruloco, pero no, Cachirulo. De ahí la palabra Cachirulo, se los comento. Y este programa, amigos, causó un gran fenómeno social que en muchos lugares, en vecindades, en algunas colonias, podemos llamar proletarias, vaya palabrita, ¿no? Pero bueno, en la cual las casas que tenían televisión, que era un gran lujo en aquella época, es como tiene ahorita, bueno, fíjense cómo han cambiado los tiempos, y que las personas que tenían televisores, que eran unos muebles, otros quizás los que son de mi edad se han de acordar, ¿verdad? Que teníamos unos muebles ahí en su... y siempre, nunca faltaba el más chico que tenía que era como el automático, ¿no? Que tenía que estar cambiando los canales. Y efectivamente, el Teatro Fantástico es un programa que muchos emocionaba, porque decía el programa que le gustaba a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los niños. Pero este programa duró un buen tiempo y hacía que en algunas casas mucha gente cobraba 10, 20 centavos, 50 centavos, o les vendían chocolatito y pancito para ver el cuento, para ver el programa de Cachirulo. Fue un fenómeno que más llegó por 1965-66. Más adelante, pero aquí hay algo muy importante. En esta etapa, prácticamente la televisión empieza a afianzarse como una forma, más que un medio de comunicación, una forma que imponía los estilos de vida de la sociedad. En este caso, del llamado American Life. Y nos vamos entonces al año de 1968. En este año, como ustedes saben, un año muy contrastante, pero aquí surgen dos nuevas cadenas, dos nuevas concesiones, y que curiosamente las dos iniciaron transmisiones el mismo día y en el mismo suceso, que fue el 1 de septiembre de ese año, y que fue ni más ni menos que el polémico, porque lo fue, cuarto informe de gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, aquel que cuando anunció que él iba a lanzarse contra el movimiento del 68 estudiantil. Y estos dos canales eran el canal 8, que este canal, por cierto, amigos, su concesionario fue ni más ni menos que la empresa se llamaba Televisión Independiente de México, el cual los dueños eran el entonces
poderoso Grupo Monterrey, el Grupo Visa. Para que otra vez les quiero recordar la memoria, amigos y amigas, es el canal, es el Grupo Monterrey, los dueños de los OXXO actualmente. Y el otro canal que surge también en ese 68, y justo ese día, es el canal 13, cuyos primeros concesionarios fueron la familia Aguirre, es decir, los dueños de la empresa de Radio Centro, que es la que tiene, que hasta apenas acaban de recibir, imagínense, cuántos años tuvieron que pasar, casi 40 años que perdieron la concesión, o más bien el gobierno de el presidente Echeverría, le estaba quitando, hoy se las retiró, y apenas le sacaban una concesión, y curiosamente un canal 8, precisamente. Y es aquí donde la televisión mexicana empieza a tener, porque uno se preguntará, ¿era la caja idiota? No. Claro, obviamente había un control por parte del Estado. Ahorita vamos a ver eso más adelante, las censuras en la televisión. Pero en el caso del canal de los años 60 y los 70, había programas de entretenimiento, sí, e incluso de cultura general. Uno de los primeros, alguien dice, es que no se va a poder escuela con educación. Claro, en los años 60, en los 70, existió un programa que se llamó Telekinder, más o menos entre los años finales de los 60, principios de los 70, un programa que por cierto era en vivo y que era precisamente como si estuvieran trabajando en kinder, o sea, en el sistema preescolar. Ahí está el primer indicio, que sí se puede trabajar televisión con escuela. Hay algunos que dicen que no, a veces yo me incluyo, pero puede haber estos casos. Aunque lo que cambia mucho el papel de la televisión comercial en México es que, como todos buenos empresarios que son, pues es un negocio. Y efectivamente nos vamos al año 1973. Es un año que quizá muchos de ustedes no tendrán quizá el año que por cierto, los mismos señores de esta empresa ni siquiera lo conmemoran. Pero es muy importante, porque es la fusión de los canales 4, 2, 4 y 5, que eran de Telesistema Mexicano, con el canal 8, que era de Televisión Independiente de México. Se fusionan los 4 canales para formar algo que ha sido la empresa, que es la empresa durante un tiempo, y hay que reconocerlo, amigos y amigas, más poderosa en los medios de comunicación, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Me estoy refiriendo a esta empresa. Su nombre real, Televisión vía Satélite. Efectivamente, Televisa. Y esta empresa, con 4 canales, se convierte podemos decir, hasta 1993, 94, como el primer principal monopolio que hay en la televisión mexicana. Un monopolio que curiosamente empezó pues a hacer cambios muy, muy drásticos. Aquí principalmente puedo decirles que la televisión poco a poco dejó de tener ese equilibrio que mencionaba, que fue con el abuelo, con Emilio Azcárraga Vidaurreta, y a la muerte de que ocurrió en 1972, fue cuando falleció este señor, entra su hijo, conocido en los negocios como el Tigre. Efectivamente estoy hablando de Emilio Azcárraga Milmo. Y el señor, si bien no sabe de medios de comunicación, pero sí sabe de negocios. Y él convierte a la televisión mexicana en un negocio. Y vaya negocio, como prácticamente hace que la televisión mexicana, todos los contenidos que tiene, los convierte en artículos de consumo de primera necesidad. Y algo muy importante, y eso lo mandan mucho las cuestiones de los empresarios, crear necesidades. Por esa razón, entre los años 70 y los años 80, la sociedad mexicana en su conjunto empezó a vestirse, a comer, a tener ciertas conductas gracias a la televisión. Tenía que informarse por un solo noticiero, 24 horas.
Tenían que entretenerse con un programa de casi todos los domingos que pasaban siempre, que decían siempre lo mismo, siempre domingo. Querían que los niños temprano despertar, lo admito amigos, yo lo veía, yo lo admito, a nuestro querido Chabelo, creo que es el rey de los memes, ¿verdad? Con su programa en familia. Más o menos, este sí fue viejo, ese programa nació en 1968, imagínense, 68 en familia y terminó en el 2015. Y creo que el meme aquel cuando lo de la televisión digital. Entonces prácticamente aquí la empresa Televisa se convierte en un monopolio de la información. Pero al mismo tiempo, el Canal 13, como le hemos comentado, pasa a poder, más bien, vuelve a tener el control del Estado. Porque la familia, el presidente Echeverría, indemniza y le quita la concesión a la familia Aguirre de Radio Centro para tomar un Canal 13 que, según la idea del presidente Echeverría, era crear un canal muy parecido, y es cierto lo que voy a decirles, amigos, como la BBC. La BBC en Gran Bretaña no recibe presupuesto del gobierno británico, vive a través de negocio, algo así como concesiones de negocio, y es ahorita una de las más influyentes, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, la BBC. Bueno, y Televisa, pues, por su aguerrido mercado, empieza a utilizar pues la venta, empieza a crear un contenido como de lo mismo lo decía el señor Carga Milmo, que él hacía televisión para jodidos, y vaya que la tiene, porque prácticamente la televisión abierta en este tiempo pues era muy consumida en los sectores populares, porque hay algo muy importante, amigos, también. Para estos años surge lo que conocemos y que ahora ya está muy, más que de moda, pues ahora sí que de a fuerzas por las cosas que hemos cambiado, la llamada televisión por cable. Y efectivamente, por los años 70 surge esta empresa, Cablevisión. Actualmente esta empresa es Easy, y la cual daba televisión restringida, contenidos distintos que no podía uno en la televisión abierta, pero en un principio la Cablevisión se podía ver solamente en colonias de alto nivel económico de la Ciudad de México. Ahí empezó. Ya después se propagó hasta ahorita. Fíjense, ya cualquier hijo de vecino puede ir a cualquier colonia así medio purris y van a llevar hasta con su antenota o su Easy o su Total Play y todo eso. Bien, como les decía, algo muy importante es que esta empresa empezó a tener mucho poder y se le llama el cuarto poder, cómo puede influir en la conducta de los mexicanos. Y bien lo decía ese gran maestro de la comunicación, Rivero, con su estilo lamentablemente inconfundible, el maestro Jorge Saldaña, cuando empezó a decir algo muy serio y que por eso lo corrieron de ahí, o que le decía a Azcárraga, cuatito, ¿sí? Y en este caso, Azcárraga, Saldaña dijo algo muy importante, que la televisión es la encargada de llenar la aspiración del mexicano. Imagínense ustedes. Pero nos vamos al año de 1985 y surge la empresa Imevisión. La empresa Imevisión, que es los canales, que surge el canal 7 y el canal 22. El canal 22 ya existía, aparecía como Televisión de la República Mexicana en los años 80, y los tres canales junto con el canal 13, los tres se fusionan para formar una empresa que podía y tenía con qué para darle la pelea a la otrora poderosa Televisa. Aunque en este año, amigos, es algo muy importante, ocurrió, como ustedes saben, ya estamos por cumplirlo, ¿verdad?, los 35 años del terremoto que sacudió la Ciudad de México hace 35 años, y que, pues sí, se cayeron las antenas de Televisa, ahí en Chapultepec 18, donde se encontraban sus noticieros, donde lamentablemente murieron pues más de 100 personas, unas muy conocidas, y aquella narración tan, pues sí, la verdad muy buena de Jacobo Zabludowski, de informar
porque no había celulares en aquella época, en su coche y con su teléfono satelital, pues estaba narrando lo que ocurrió hace 35 años. Y aquí pasa algo que van a ver ustedes, que también hubo algo que poco se sabe. Como las escuelas del área metropolitana de la Ciudad de México quedaron muchas dañadas por este terremoto, se instaló un programa de televisión, sí, se empezó a dar clases por televisión en primaria y en secundaria para los niños y jóvenes de la ciudad, del área metropolitana, porque no solamente afectó a los chicos del entonces Distrito Federal, sino de los municipios del Estado de México. O sea que esta es la segunda prueba, ocurrió precisamente después. Duró aproximadamente hasta enero, me parece, hasta diciembre del 85. Ya en enero del 86 los niños y jóvenes regresaron a las aulas en el 86. Entonces ven ustedes que no es nuevo lo de una televisión que para más que nada para apoyar la educación, cosa que, y por cierto, nadie se escandalizó en aquella época. Y bueno, nos vamos a los años 90 y vean ustedes que haciendo alusión, nos vamos al año de 1993. Este es un año clave en la historia cuando llega a la presidencia, ya está en la presidencia el innombrable, el jefe de la mesa del poder, que ya no han dicho quién es, ¿verdad? Bueno, efectivamente estoy hablando de Carlos Salinas de Gortari, y que pues decide, pues más bien no vender los canales, no, sino que ahora las concesiones, el Estado tiene las concesiones de estos canales, los va a ofertar a particulares. Aquí pasó algo muy, muy extraordinario en esto, ya que un grupo de intelectuales, gente de gran valía intelectual, que por cierto los criticaron, como Lina Poniatowska, como Jorge Castañeda, como Miguel Ángel Granado Chapa, se reunieron con el presidente Salinas para pedir que de esos tres canales sacara al 22 y al canal 22 lo convirtiera en un canal cultural, cosa que accede el presidente Salinas. Y efectivamente en 1993 se hace la subasta para la concesión de estos dos canales, Canal 7 y Canal 13, que cambió por cierto de nomenclatura, y se forma Televisión Azteca. Televisión Azteca, pues la empresa cuyos propietarios es ni más ni menos que el empresario que, por cierto, y no es guasa lo que voy a decir, amigos, es, así le decían, el mueblero. No a Esteban Moctezuma, como le digo yo, no, sino a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que es el que compró, más bien que adquirió la concesión de Televisión Azteca, que por cierto ha habido muchas maniobras, se han hecho muchos estudios, si esas concesiones fueron, ¿cómo les podría decir? Pues sucias, un negocio sucio, un oscurito, clásico de la cuestión mexicana, eso a mí ni me preocupa, ya ni me extraña a mí ustedes, amigos. Y efectivamente, esta empresa, Televisión Azteca, surge en 1993. Y en un principio, parece mentira, amigos, parecía que podía darle la pelea a la poderosa Televisa. ¿Pero cómo? Con un sistema que fue la publicidad por audiencia. Antes era por horarios, según lo llamado, por ejemplo, el prime time, que es el horario de las 9 de la noche. Y este horario, y lo que hace Televisión Azteca es hacerlo por horario. Y esto de alguna manera trajo situaciones muy favorables para mejorar la competencia en la televisión. Sin embargo, y aquí, amigos, vamos a ver el lado oscuro de varios de la televisión mexicana. Ahorita vamos a hacer un recuento más adelante de esos lados oscuros, pero sería bueno manejarlo con algo que ocurrió en 1999. Para ser exactos, el 7 de junio. Esta fecha, todos los que han estudiado el fenómeno de la comunicación en México, desde el actual director de los medios públicos, como es Genaro Villamil,
como lo ha sido una gran estudiosa de los casos, Fátima Fernández, y el actual gobernador de Chihuahua, el gobernador Corral, todos coincidieron que esta fecha, el 7 de junio de 1999, fue una fecha en la cual cambió la relación entre el gobierno y la televisión. ¿Por qué? Porque ocurrió precisamente ese día el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley. Quizá ustedes dirán, bueno, fue un asesinato como que sea, pero este asesinato puso a temblar a los medios de comunicación por la forma en que fue asesinado y la forma en que resultó. Se dice y hay rumores de que fue un ajuste de cuentas porque se hablaba de que Paco Stanley estaba muy relacionado con lo del narco, incluso con algunos negocios como el narco, eso se dice. Incluso anda por ahí ese video donde que está bailando su patiño, Mario Besares, y que se le cae una bolsita con el gallinazo. Pero aquí lo importante, amigos, es que la televisión, que hasta ese momento, desde 1968 hasta 1999, incluyendo las elecciones que vamos a comentarlo más adelante, pasó de ser una televisión colaboracionista, porque así lo dijo el señor Azcárraga. Él era un soldado del PRI o del presidente, que en el tiempo era lo mismo, para hacer una televisión golpista. Sí, fue cuando la televisión, principalmente Televisión Azteca, que inició una campaña, un linchamiento mediático al entonces jefe de gobierno de la ciudad, del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Había ganado la jefatura de gobierno, y esta fue la prueba que para muchos esto le costó la presidencia, la candidatura de la presidencia, aunque claro, ustedes saben que se estaba enfrentando ni más ni menos que a Vicente Fox. Y ahorita sobre todo vamos a ver rato. Y desde luego un linchamiento terrible, imagínense que Televisa le dedicó, me acuerdo esa rabieta que hizo ese señor Jorge Garralda, así pegando, dijo, se la ciudad que usted nos conoce, que ya basta, que no sé qué, ya Cárdenas y que se van a correr y no sé qué, y diciendo que era de otro partido. O sea, este suceso, que pudo haber sido un crimen cualquiera, pasó de ser como la televisión mexicana, y al rato vamos a ver otro momento, influyó ya en las acciones. Porque esto ocurrió, y si ustedes llegan a ver ese video que se llama La Telecracia, ahí andan ahí en YouTube, se llama la Telecracia, un video de Canal 6 muy bueno, se lo recomiendo. Cuando estaban pasando las escenas de la camioneta de Paco Stanley, en ese momento había un teléfono, habían puesto la televisora, un teléfono para aquellas personas que si fueran testigos o fueron testigos de ese crimen, se comunicaran. Algo que solamente lo tienen que hacer las autoridades judiciales. Y no solamente eso, ya en los funerales, el mismo, y está visto, amigos y amigas, el mismo dueño de la concesión de empresa de TV Azteca, en ese momento Ricardo Salinas Pliego, lo dijo muy claramente. Si los gobernantes no saben gobernar, que renuncien o que trabajen. Este señor pidiendo la renuncia de un gobernante electo por el pueblo, fíjense nomás. Y es más, cuando el gobierno de Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, mostró su postura ante ese crimen, apenas le dio unos cuantos segundos, minutos, de dar la postura del gobierno del Distrito Federal sobre este crimen, que desde luego iba a ser un linchamiento tremendo. De ahí nos pasamos al año 2002. Pero esto hay que tener un antecedente. Cuando ocurre otro problema que también incluye a Televisión Azteca. Y me refiero a el caso de CNI Canal 40. Esto tiene un antecedente que la verdad, vean ustedes que a veces ser periodista sí es tremendo. Y ser de televisión peor. Si no, pregunten a Carmen Aristegui. En aquella, unos años antes, porque CNI Canal 40 surgió por el año 97, 98, y fue una televisión más de inteligencia, más de vanguardia,
fue la única que transmitió, pues ahora sí que la versión de la huelga en la UNAM, ya que los demás medios decían que esos mugrosos, mozalbetes, greñudos, ultras, cochinos, vaya, que habían secuestrado a la UNAM. Este fue el único medio que fue un tanto imparcial de ambos, pero en el año 2000-2001 sacó un programa que fue una bomba, amigos. Era su programa Realidades. En ese programa, muchos jóvenes de los colegios, de los Cumbres, de la Náhuac, sí, estoy hablando de los colegios de iba a decir los Millonarios de Cristo, no, son los Legionarios de Cristo, bueno, esos. Habían denunciado valientemente muchos de los jóvenes a ese puerco asqueroso, cochino marrano, pero que no me pasa nada, bueno, de Marcial Maciel, que este tipo los había abusado sexualmente. Y esto generó un escándalo, amigos, tremendo, que muchos empresarios que están ligados a este grupo retiraron su propaganda, su publicidad de Canal 40. Dejaron anunciarse en Canal 40. Y el concesionario, Javier Mero Valle, no tuvo otra opción de aliarse con Televisión Azteca para una alianza comercial. Pero el resultado de esa alianza comercial fue que en el año 2002 ocurrió algo que poco se ha hablado, la toma armada de la señal del Canal 40. Imagínense ustedes, supuestamente salió ahí que ya por cierto ya renunció a TV Azteca, Jorge Zarza, en el Monaguillo. Supuestamente llegó una persona en la madrugada, una persona encapuchada, que venía de no sé quién, de qué empresa, de qué despacho, en la cual Televisión Azteca iba a tomar posesión de la concesión del espacio de cine Canal 40. Pero horas antes, los empleados de Canal 40 que se encontraban en el lugar fueron sorprendidos por personal armado, ¿sí? Armado, que mandó la propia televisora. Y esto pues fue un escándalo tremendo. Y para mayor escándalo, nuestro presidente de aquella época, Vicente Fox. Y cuando le preguntaron a Fox que iba a intervenir, porque tenía que hacerlo, en este problema, dijo una frase que creo que ustedes la han escuchado, que es esta. ¿Y yo por qué? Pues, y sí, señor, porque el señor es concesionario, es el que da las concesiones a los particulares, el Poder Ejecutivo. Desafortunadamente, claro, hubo una lucha, CNI volvió a recuperar las instalaciones, pero una huelga que hicieron ficticia los gente de Canal 40, no le quedó más remedio que darle la concesión que actualmente tiene Televisión Azteca. Y nos vamos, ya para ver esta pequeña semblanza histórica, amigos, y ver algunas cosas de la televisión, el año 2005. En este año 2005 ocurre, pues, ¿cómo podemos llamar? Un montaje que hizo un señor que está ahorita en la cárcel en Nueva York, Gerardo García Luna, con el periodista de Televisa, cuando estaba en Televisa, claro, Carlos Loret de Mola, de un supuesto rescate de unas personas secuestradas y que agarraron a una banda del Zodiaco, y entre ellos está una ciudadana francesa, Florence Cassin. Y esto provocó un escándalo, un problema diplomático entre México y Francia, entre el presidente Fox y el presidente Sarkozy. Y más adelante, por errores clásico en la justicia mexicana, esta señora francesa, esta mujer francesa fue liberada. Y finalmente, en el año, ya para terminar este tema y dar unas reflexiones, 2015, es cuando se da el apagón analógico. Es decir, que la señal analógica que ya había estado casi más de 60 años, dejan de transmitirse para pasar al sistema digital, lo cual hizo, incluso el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues regaló televisores, pantallas a mucha gente para que pudieran ver pues los programas que uno acostumbra a ver, sobre todo la gente, y bien que justifican la frase de señora Azcárraga, la de la televisión de los jodidos, ¿verdad? Y bueno, pues esto pues trajo que mucha gente pues fuera por las pantallas y que también mucha gente pues fuera por el cable, es decir,
fue cuando surgieron empresas como, bueno, desde luego Easy, que es Cablevisión, y que ahora surja Total Play, Megacable y todo esto. Bueno, pero hay otra cosa. Aquí también, fíjense qué ironías. La televisión, en los años 50, le dio un tremendo, casi un knockout al cine. Y aquí, quien le estaba dando el knockout a la televisión fue el Internet. Fue cuando empezaron a surgir en este año las primeras plataformas digitales como Netflix, Amazon, que ahora pues dominan más que a los jóvenes. Y uno se preguntará, ¿y por qué no hay y no televisión abierta? Porque aún así la televisión abierta sigue siendo una televisión que está la gente, que está más al servicio, que todavía tiene más alcance. Claro, hay lugares donde no hay señal, no hay ni luz en algunas comunidades, en otras. Pero algo muy importante, amigos, la diferencia entre el Internet y la televisión es que la televisión siempre ha tenido, y así voy a terminar con una recapitulación de aquellos momentos en que la televisión mexicana siempre ha estado en la censura o la autocensura. ¿Por qué? Porque como es un medio de masas, que ve mucha gente, hay ese temor de que la gente que se comenta en televisión pues pueda producir pues una reacción de conciencia. Esto casi no pasa en la BBC, ¿sí? Fíjense que en la BBC hubo una época que hasta criticaban a Thatcher en su época de cuando era la dama de hierro, incluso cuando ocurrió de Irlanda del Norte y lo de las Malvinas, pero es una crítica fuerte. Aquí no ocurre eso. Y rápidamente voy a hacer una recopilación de aquellos momentos de cuando la televisión fue como censura o se autocensuró. Todo comienza en los años 60 y lo decían los cómicos de la época, como Borolas, como Clavillazo, como los que empezaron a salir en televisión ya en los principios, que la propia gente de la Secretaría de Gobernación, porque era la que controlaba los medios, o los siguen controlando los medios de una forma relativa, revisaba los libretos de los programas, hasta las comas, imagínense ustedes. Y el caso de los polivoces fueron ahora sí que las primeras víctimas. Me refiero a que sus personajes de aquella, que fueron Ayor Mafafas y Juan Harrison, eran militares. Originalmente eran militares, pero Garrison y pues en este país no puedes insultar ni a la Virgen de Guadalupe, ni a la bandera, ni al ejército. Por eso son exploradores. Pues decían, y somos exploradores, tarararara, una de esas. Ese fue el primer caso. El siguiente caso de una censura y de una multa, la recibió Paco Malgesto. Paco Malgesto entrevistó a una actriz de origen noruego, Eva Nordin, y esta habló sobre los preservativos. Por esa palabrita, por poco lo andan cancelando su licencia de locutor a Paco Malgesto. Imagínense ustedes. Otro caso, y le pasó al mismo Malgesto, fue de que cuando entrevistó al Toluco López, que era muy rival del Ratón Macías. Sí, aquel que, por cierto, la primera pelea de box televisada en México fue la del Ratón Macías contra Ney Brooks. Y era un personaje que decía esto: todo se lo debo a la Virgen de Guadalupe y a mi hermano el Paquito, todo se lo debo a mi hijito de Guadalupe, mi hermano el Paquito. Así hablaba. Y una ocasión, Paco Malgesto le entrevista al Toluco López y le dice que qué opinaba del ratón, que vaya mucho a chin, ¿ya saben qué? Y lo multaron. ¿Sabían ustedes? Y es más, si ustedes llegan a ver o a escuchar las narraciones del fútbol en los años 60 hasta los 70, pues oía todo. Estaban los locos frente al público y no faltaba que gritaba, árbitro, que hijo de no sé qué. Por eso llegó un momento en que los locutores estaban en unas cabinas y se oía así como abejas o como elefantes durante un tiempo. Bueno, el otro caso de censura o de autocensura fue con Chespirito. Pero fue algo muy curioso, algo chistoso. Resulta que Chespirito estaba revisando su programa y en la sección del Chavo del Ocho, y era la escuelita. Y hay una escena, dentro de la escena, el profesor Girafales le pregunta a la Chilindrina que quién era el peor enemigo de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y la Chilindrina contesta, pues que la dibujó en los billetes de 5 pesos.
Y él estaba muy, muy preocupado, y en ese iba llegando Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, Azcárraga mismo, y le dice, ¿qué tienes? No, pues es que me pueden multar. A ver qué pasó. Y ya que ve el libreto, Azcárraga, lo lee el señor Emilio Azcárraga, le dice, ¿de cuánto es la multa? No, ¿qué? Sacó su cartera. Págala. No, págala. Sacó su cartera. Otro caso fue el más célebre de todos en los años 70, y vean en qué momento, en el año 72, con nuestro queridísimo Manuel el Loco Valdés. Se le ocurre hacer una broma en el año del 72, que era el año de Juárez, y que el presidente de aquella época, este mendigo, que también se sentía juarista como ya saben quién, creo que hasta más, ¿verdad? No soportó de que el Loco Valdés dijo esta broma, que el presidente don Bomberito Juárez y doña Manguerita Maza. No, hombre, fue un escándalo que para qué les cuento. Duró mucho tiempo fuera de la televisión el gran Loco Valdés. Casi duró 3-4 años cuando terminó el sexenio de Luis Echeverría. El otro caso fue en los 70s, 78 fue para ser exacto, 78, 77, cuando por primera vez el concurso de Miss México se hacía fuera del Hotel Camino Real, en Acapulco. Y estaba esta gran personaje, la India María, Mariana Velasco. Y estaba haciendo su sketch con el que era su orquesta, el soplete mojado, si le decían. Y le hace una pregunta. ¿Qué opinas? ¿Qué harías si tú fueras presidente de la República? A la India María, y contesta, no, pues me voy de paso con toda mi familia a Acapulco. Y vino la llamada de parte de Los Pinos, cuando estaban Los Pinos, claro, los presidentes, y estuvo mucho tiempo la señora, duró muchos años fuera de la televisión. O sea, ha sido un medio muy controlado. Y si nos vamos un poco más a los años 80, recuerdo un personaje, una actriz se llamaba Beatriz Marín, que tenía una cápsula que se llamaba Doña Furibunda, una señora, una ama de casa, que hacía comentarios sobre las situaciones que pasaban en el país. Y le tocó la renuncia, por ese tiempo fue la renuncia, de Jesús Silva Herzog, que era secretario de Hacienda del presidente Miguel de la Madrid. Y al final de su cápsula dijo una frase, lástima, era mi tapado favorito, porque en aquella época ya estaba prácticamente, pues ya, las elecciones que, por cierto, vamos a hablar de eso, las elecciones que hubo en 88, y no volvió a salir esta actriz en esa cápsula. Y hablando del 88, amigos, aquella elección que hubo hace ya 32 años, la caída del sistema con Manuel Bartlett, quien jugó un papel importante fue Televisa. Vuelvo a repetir lo que decía el señor Azcárraga, que él era un soldado del presidente y del PRI. Y efectivamente, le hicieron una campaña tan grande a Salinas de Gortari, tan grande, una cobertura, y apenas dedicaron unos cuantos segundos, minutos a los otros candidatos, y más a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando ocurre la caída del sistema el 6 de julio, que fue un miércoles, recuerdo a Sabludowski, cuando fue los tres candidatos, que era Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Cloutier, sí, el papá de la señora diputada de Morena, Tatiana Cloutier, y doña Rosario Ibarra, la mamá de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Caray, pero bueno. Y habían leído doña Rosario un manifiesto de que ya estaba el fraude electoral, la caída del sistema. Y desde luego Televisa tomó partido con el PRI y obviamente con ese descarado fraude que ocurrió en el 88. Y pues lo que nunca se supo es que hubo una reacción del pueblo, de la gente, un boicot a ese medio, hacia 24 horas. Y decían, Televisa no dice la verdad, no veas 24 horas. ¿Y saben quién empezó esa campaña, amigos? No me lo van a creer. El PAN, el Partido Acción Nacional. Dos personajes. Uno que fue diputado, Vicente Fox. El otro que también fue diputado, Felipe Calderón Hinojosa Las Alboronas. El año siguiente, en 89, ocurrió una de las grandes censuras a la televisión. Digo esto porque precisamente cuando iniciaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ocurrió uno de los episodios políticos más importantes, su primera acción de mano dura, que fue
el quinazo, es decir, el arresto del principal jefe petrolero, el principal líder de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia La Quina, porque no le perdonó Salinas de que La Quina le haya dado todos los votos de los petroleros o le garantizó los votos de los petroleros a Cárdenas. Llega al poder, le hace el quinazo, le siembra armas, llega al ejército, la marina bloquea todas las plataformas en el Golfo de México. ¿Y qué pasa aquí? Guillermo Ochoa, periodista que tenía su programa en la mañana, más que en aquella época ya se fusionó todo el sistema de noticias de Televisa, se llamaba ECO. Él le tocaba su sección en la mañana. A él se le hace fácil pasar un fragmento de una entrevista que le había hecho a este señor a La Quina. Y al día siguiente, llegando a Televisa, no entró. Ok, no entró. Por verdad, usted ya no entra, señor. Y así y allí casos ha habido. De hecho, curiosamente, el único sexenio, y hablando de esta época actual, donde hubo una libertad en la televisión, fue el de Fox, únicamente. Y fíjense una cosa, también en el año 94 se da el primer debate de los candidatos. Y fue cuando los candidatos de la política entraron tarde y ahorita con la concesión. Y finalmente, ya para terminar este tema, amigos, para que vean ustedes todo lo que encierra la televisión en este país. Y que ahorita, gracias a que el San Internet, papá Google le ha hecho una buena pelea, pues la ha puesto menos. Pero con esto que va a ocurrir cuando inicie el ciclo escolar aquí en México, de que la televisión va a transmitir programas para las clases desde nivel preescolar a bachillerato, me han dicho, ¿qué opinas, Paulín? Bueno, en realidad me parece una medida acertada, porque pues son los momentos, en una parte pues la población mexicana pues que es lo que aún tiene una televisión, aunque sabemos que es lo que más se ve ahora, ¿no? Que la gente pues ve la llamada telebasura, que por cierto, cuando muere Azcárraga Milmo en 1998, surge el hijo, Jan, y él vuelve la televisión en una basura. Aquellos programas como los talk shows de estos señora peruana, de que capaz de desgraciado y esas cosas, de ahí vienen surgiendo, de ese llamado telebasura. Pero mi opinión es de que pues es acertada la medida, porque no hay las suficientes condiciones, no solamente en comunidades como en los estados más pobres de la República, sino que en muchos hogares, aunque fíjense qué ironía se ha encontrado visto, que hay padres que hicieron el esfuerzo de comprar una laptop, por ejemplo, usada ahí en los empeños, y ahorita pues están haciendo eso. Para mí es una medida acertada para comprender. Y bueno, pues con esto, amigos, terminamos este programa. No sin antes agradecerles y que me sigan en mis redes sociales, en mi Facebook, que es Juan Carlos. Y me gustaría que opinaran esto, que me dijeran, oye, Paulín, no te pasa eso. Y mi YouTube, que es Paulín, el Gansito Blanco. Espero sus comentarios, sus sugerencias, sus mentadas, sus felicitaciones. Me han dicho que si voy a dar yo clases para esto que van a hacer, desafortunadamente no me llaman. Y no sé si me llamen, así como decía el gran Mario Moreno Cantinflas, si no me llaman, pues no voy, ¿sale? Bueno, pues eso sería todo. Buenos días, buenas noches y buenas tardes.